Bienvenidos. El día de hoy hablaremos del tema de derecho penal. El derecho penal tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana, la imposición de la pena o la medida de seguridad, la cual responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollen. Objetivos específicos. Identificar la norma penal colombiana y su estructura. Analizar las diferentes modalidades de las conductas tipificadas en Colombia y efectuar un debido procedimiento. ¿Qué entendemos por derecho penal? Como todo el conjunto de normas escritas que provienen del poder del Estado y que implican normas de comportamiento. Además, la no observancia de ese tipo de leyes conlleva a una sanción. ¿Por qué existe el derecho penal? Pues porque el derecho penal responde al interés general, garantiza la paz, la seguridad, la prevención, el orden. En ese sentido, protege a la sociedad. En el caso colombiano, el Código Penal es la Ley 599 del año 2000. El Código Penal o Ley 599 del 2000 está estructurado por normas rectoras, las cuales están fundamentadas en la Constitución, prevalecen sobre todo el articulado del Código Penal y se encuentran al principio del Código. Parte general, que es el que da las bases para poder interpretar la parte especial. Y la parte especial, que son los delitos por títulos o capítulos. Cada título protege un valor o un bien jurídico y el legislador los agrupó por nivel de importancia. Normas rectoras o principios del derecho penal general. El primer principio hace referencia al principio de la dignidad humana, que está al artículo 1 del Código Penal, es decir, de la Ley 599. Este principio de la dignidad humana nos enseña que el ser humano no debe ser tratado como un medio, sino como un fin. Por lo tanto, el Estado debe tratar al indiciado, al acusado o al condenado como un ser humano, como un ser sintiente, con dignidad, con respeto a su persona, independientemente de lo que haya hecho. El segundo principio es el principio de integración. Este principio nos dice que la Constitución y el Código Penal deben ser entendidos o integrados como uno solo. Por lo tanto, todos los derechos de la Constitución los debe respetar el Código Penal. Todos los derechos que están ratificados por Colombia en tratados internacionales, el Código Penal los debe respetar y también todos los derechos en materia de derecho internacional humanitario, el Código Penal lo debe respetar. El principio de las sanciones penales. En las sanciones penales tenemos dos tipos de sanciones. Por un lado están las penas y por el otro están las medidas de seguridad. La diferencia entre una pena y una medida de seguridad es que la pena es para personas que son imputables o que se les puede castigar, mientras que las medidas de seguridad son para aquellas personas que no son imputables y que por lo tanto no se pueden castigar. Ahora, el principio de las sanciones nos enseña que dichas sanciones deben responder a tres criterios: al criterio de necesidad, al criterio de proporcionalidad y al criterio de racionalidad. Tengamos en cuenta que el delito tiene una estructura. Mediante el derecho penal, el Estado puede castigar mediante penas, proteger bienes jurídicos garantizando el cumplimiento de la ley y generando un control social. La norma rectora número 4, que es la función de las sanciones. Para ello tenemos que entender que existen dos tipos de sanciones. Los dos tipos de sanciones son, por un lado, las penas y por el otro lado encontramos las medidas de seguridad. Recordemos que las penas son para todas aquellas personas que son imputables, es decir, que son castigables. Y las medidas de seguridad son para aquellas personas que son inimputables o aquellas personas que no son castigables. Entonces empecemos
por la función de las penas. La función de las penas tiene 5 propósitos. La primera función es la prevención general, que refiere que cuando a una persona que cometa un delito se le sanciona, se le castiga por el Estado, es una prevención general para los demás ciudadanos, la sociedad en general, para que no incurran en la misma conducta y no se lleve el mismo castigo que la otra persona está en curso. La segunda función es la retribución justa, es para el condenado y ello refiere a que uno debe cumplir la pena que le asigne la ley y dos debe hacer o debe reparar de manera integral a las víctimas a través de un incidente que se llama incidente de reparación de víctimas. La tercera función de la pena es la prevención especial. Refiere al juicio de reproche que realiza el juez sobre el reo, sobre el condenado, para que aquel comprenda el motivo de la condena. Adicional, viene la función de la reinserción social. La función de la reinserción social nos habla de el condenado que se encuentra privado de la libertad, pero que está a punto de volver a la libertad. Entonces debe iniciar un proceso de preparación para ir a la libertad y reinsertarse a la sociedad. Por último, la última función de la pena es la función de protección, que es para el condenado que está privado de la libertad y hace referencia a la garantía de vida que debe cumplir o garantizarle el Estado. Por eso es que todas las personas condenadas tienen derecho a la alimentación, la salud, la comida, el vestido y la visita conyugal, entre otras. Recordemos el concepto de conducta punible. Es aquella que está constituida ya por un comportamiento indebido o una acción, ora por la ausencia del comportamiento debido a la omisión, en relación con lo cual acción u omisión para los imputables han de darse en tres características, las cuales son tipicidad, que debe estar escrito, antijuricidad, en contra de la norma, y culpabilidad, la cual se comprueba mediante elementos materiales probatorios y elementos físicos. Recordemos los conceptos de las características de la conducta punible. Típica o escrita. La ley definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características bases estructurales del tipo penal. ¿En dónde? En la Constitución Política de Colombia. Antijurídica. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Y culpable, solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad y debe de ser demostrada mediante un juicio. Las conductas punibles se clasifican en delitos y contravenciones. Delitos son aquellos comportamientos más graves que atentan contra los bienes jurídicos más importantes. Y las contravenciones son infracciones penales. Son aquellas conductas que lesionan de manera menos grave los intereses sociales y por estas mismas razones son castigadas con sanciones menos graves. Esto es de la sentencia C-542 de 1996. Las modalidades de una conducta punible pueden ser por dolo, una conducta dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y sin embargo quiere su realización, cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja liberar al azar. Culpa, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de una infracción del deber objetivo, del cuidado y de la gente que debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poderlo evitar. Y el preterintencional es la conducta en la cual se excede el resultado, que siendo previsible excede la intención de la gente. La función de las medidas de seguridad. Recordemos que las medidas de seguridad son para aquellas personas que son inimputables. Tenemos tres ejemplos: los menores adolescentes, las personas con trastornos mentales y los grupos étnicos o indígenas. La función de la medida de seguridad son cuatro: la función de protección, la función de curación, la función de tutela y la función de rehabilitación. Y dependiendo del tipo de persona
a la que haya que ponerse la medida de seguridad depende del procedimiento. Por ejemplo, a los menores adolescentes, la función de protección es a través de los centros especiales de atención a los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Luego se cumple la función de curación que hace referencia a la estabilización emocional que le presentan en esos lugares. Luego viene la función de tutela porque el Estado les presta una protección integral de recuperación a los menores que han estado en conflicto con la ley penal y por último una función de rehabilitación que los lleva a su libertad una vez han comprendido la equivocación en la que incurrieron, pero ya tienen la suficiente edad, es decir, hay un pleno desarrollo cognitivo. En los trastornos mentales o aquellas personas que tienen trastornos mentales, la función de protección se cumple en las clínicas y hospitales, la función de curación a través del tratamiento médico que les prestan, la función de tutela acerca de la internación médica cuando sea necesario y por último el proceso de rehabilitación de la patología cuando pueden ser curados. Bueno, así sucesivamente hemos visto la función de las medidas de las sanciones penales, entre ellas las penas y las medidas de seguridad. No olviden por favor suscribirse, darle like a este video, compartirlo con todos sus amigos y colegas y recordar que para la próxima clase seguiremos con los principios o normas rectoras del derecho penal. Muchísimas gracias. Es importante que tengamos claro el concepto de inimputable. Es aquel que en el momento de ejecutar la acción típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su licitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión por su inmadurez psicológica, un trastorno mental, una diversidad de factores socioculturales o estados familiares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Otro de los conceptos que debemos de tener en cuenta es la flagrancia. Ella se entiende como la persona que es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito, la persona que es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por una víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundamentalmente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión del delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. O la persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes de huir del lugar de la comisión del delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Para que cada uno de nosotros sepamos distinguir en términos técnicos frente a qué situación nos enfrentamos. Para entrar en el tema, podemos decir que flagrancia se puede dividir en tres términos diferentes. El sentido más estricto es cuando el autor o partícipe de un delito es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después. La cuasiflagrancia se constata cuando el autor o partícipe de un delito es perseguido por la víctima o por terceros en cuestión. Y por último, la flagrancia presunta, que es cuando el autor o partícipe de un delito tiene objetos o presenta rastros que permiten presumir que acaba de intervenir en dicho delito. Para ejemplificar estos casos, plantearemos un ejemplo en donde un individuo roba a otro en la vía pública un celular, y para realizar este delito utiliza como arma una navaja. El problema aquí viene que la víctima se resiste y el agresor lo lastima con el arma para que suelte el teléfono. Segundos después, y con el celular en la mano, el ladrón intenta huir y la víctima, sin prestar atención a su lastimadura, lo empieza a perseguir. Bien, planteadas las tres posibles opciones y ya establecido el ejemplo, comencemos. La flagrancia en sentido estricto sería cuando en el momento que se produce el robo, el móvil policial dobla en la esquina y se topa directamente con dicha situación. Entonces los policías tienen que actuar de oficio y sin esperar la orden de nadie. Tienen que solucionar el problema inmediatamente. Para este caso, es lo mismo que los policías observen el robo en plena acción o que observen que el ladrón empuja a la víctima inmediatamente después de quitarle el celular y empieza a correr. En el ejemplo de la cuasiflagrancia, el ladrón ya comenzó a huir, pero como la víctima quiere atraparlo, lo empieza a perseguir.
Una vez que ya corrieron unos metros, dobla el móvil policial y observa esta situación. Los policías no observaron el robo, pero sí observan que el ladrón tiene en la mano un cuchillo ensangrentado y en la otra un celular, y a pocos metros de él viene corriendo la víctima con sangre en sus ropas, el cual, al observar al móvil policial, les empieza a gritar para que detengan al ladrón. En el ejemplo de la flagrancia presunta, el móvil no pasó por el lugar del robo. En vez de doblar en esa esquina, dobló antes, y varias cuadras después de haber doblado, observa caminar a un individuo que está con un celular en la mano y que en la otra tiene una navaja, la cual está manchada de sangre, como así también su remera. Bien, los policías no saben que se produjo un robo cuadras antes, pero como el individuo, al darse cuenta que el patrullero lo observa, intenta huir y finalmente, después de seguirlos unos metros, los policías lo atrapan. Bueno, en el caso de la cuasiflagrancia, como en el de la flagrancia presunta, no se puede afirmar que se trate de un supuesto de tentativa o de un robo consumado. Los policías tienen que actuar de oficio y detener al ladrón. Después de hacerlo, verán qué fue lo que realmente pasó. En resumen, para el ejemplo planteado se pueden formular los tres casos: la flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. La más peligrosa se podría decir que la flagrancia presunta, ya que cuando nos encontramos frente a una persona como la del caso planteado, no sabemos cuál es la gravedad del delito cometido ni cuáles son las intenciones a futuro para con los policías. Es importante que tengamos claro qué es la legítima defensa, la cual se entiende cuando una persona obra en defensa propia para defender su integridad física, su dignidad o sus bienes. Solo es permitida cuando ocurre una situación en la que el Estado, mediante sus organismos de control como la policía, no pueden socorrer a un ciudadano de forma inmediata. En este video te voy a hablar sobre la legítima defensa, su concepto, aplicaciones, complementos y limitaciones. Así que, comenzamos. La legítima defensa es uno de los conceptos legales más conocidos y mayormente malinterpretados del sistema jurídico en general. Iniciemos por exponer su concepto. La legítima defensa es una causa excluyente del delito y consiste en la acción de repeler una agresión real e inminente, siempre en uso de racionalidad y proporcionalidad de los medios utilizados. La primera parte relevante de este concepto es que debe existir una agresión real e inminente. Es decir, el defensor no puede iniciar la agresión, ya que esto por sí mismo no puede considerarse una defensa. Es importante en cualquier caso que se analice usar la legítima defensa como causa excluyente, que el ilícito causado fue una reacción y consecuencia ante una agresión. Ahora bien, otra parte importante del concepto enunciado es sobre la racionalidad y proporcionalidad de los medios que se usen para repeler la agresión, ya que en caso de que no exista proporcionalidad, podemos estar ante la figura de exceso en la legítima defensa, la cual implica que no se excluye la responsabilidad penal, pero, al menos en el Código Penal Federal, considera una reducción hasta a una cuarta parte de la pena. Pongamos un ejemplo. Supongamos que te encuentras en la calle, portas un arma, la cual tiene su debido permiso, y de pronto una persona inicia una agresión verbal que posteriormente se convierte en empujones y golpes, ante lo cual tu reacción es sacar y accionar tu arma. En este caso no existe proporcionalidad entre quien usa sus manos para agredir y quien se defiende usando un arma de fuego. Cabe aclarar que la legítima defensa se presume cuando una persona penetra el domicilio del defensor, ya que esto implica la probabilidad de una agresión. Ahora bien, la legítima defensa en una buena estrategia puede ser o debe ser complementada en muchas ocasiones por otra causa excluyente de responsabilidad penal, consistente en error invencible. El error invencible es, por ejemplo, que se repele una agresión por una aparente arma de fuego que resulta ser de juguete. Déjame en los comentarios. Considera acreditada la legítima defensa en un proceso, el delito es excluido y por consiguiente no existirá responsabilidad penal. Esta y las otras causas de exclusión que existen se deben investigar y resolver de oficio o bien a petición de parte.